Querido público, buenas noches. Si hoy es jueves, son en este momento las 10:30 de la noche y esto es Canal Sur Televisión. Esto será... La pasada semana hablábamos del tema de las pensiones y ustedes nos han pedido que volvamos a hablar de este tema, pero eso sí, le vamos a dar otro punto de vista, otra visión del tema. Para ello hemos invitado al catedrático de Economía Aplicada, Juan Torres, que está con nosotros. Juan Torres, por favor. Buenas noches, profesor. Y bienvenido de nuevo a Pido la Palabra. Juan Torres es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y es uno de los mayores expertos en teoría económica del país. Pero antes de que empiecen ya con las preguntas más cañeras para nuestro invitado, hemos salido a la calle a preguntarle a los andaluces qué piensan de las pensiones. Para hacer sostenible el sistema de pensiones, lo que se debe de fomentar es el empleo, porque la gente que está contribuyendo a que el sistema sea sostenible, tanto pensiones como sanidad, como servicios sociales, es la gente trabajadora, la gente que aporta con sus impuestos. Como está la situación ahora mismo en España, no veo descabellado que suba la edad hasta los 67 años, aunque habrá casos en que no será posible por la profesión sea arriesgada. Yo tengo 33, yo empecé a trabajar con 25. Yo no, en verano me he puesto a echar cuentas, pero como que creo que no voy a llegar. Como autónomo que soy, 67 años me parece todavía hasta poco, porque yo soy de las personas que creo que voy a morir trabajando. Depende de las profesiones también, depende de la gente, el que quiera seguir que siga, como profesores, etcétera, pero otras profesiones más duras pues no lo veo justo. Hombre, yo creo que hasta los 65 está bien, porque una persona ya con más de 65 años, o incluso hay gente ya a partir de los 60 ya demasiado mayor. No sé yo hasta qué punto podría llegar una persona a trabajar hasta esa edad. Me parece que debería de seguir siendo a los 65, pero en vista del plan que tenemos, pues hay que hacer ajustes y si el gobierno lo ha decidido, me parece perfecto. Mejor adelantarlo, en vez de 67, 63 o 60, para así darle paso mejor a los jóvenes. Me parece un disparate porque la gente también empieza a trabajar tan tarde, no sé cuándo van a empezar a cobrar los pobrecitos una pensión. Me lo veo difícil. Pues me parece bien porque cada vez la esperanza de vida es mayor, entonces tiene que ir de acuerdo, ¿no?, con los tiempos. A 70 y tantos años, o 60 y tantos años, que voy a disfrutar luego de descanso, nada. Es luego entre las enfermedades y lo que no son las enfermedades, me voy de la vida sin saber que he estado en ella. Pues si sigue habiendo trabajo llegaremos a los 67, pero si no hay trabajo, de hecho hay mucha gente que tiene a lo mejor 52 años, se han quedado en paro porque las empresas han cerrado y los tiene más negros que los jóvenes todavía. Me parece excesivo, porque es que no vamos a llegar, por lo menos nosotros y nuestros hijos, la juventud de ahora, tal y como están las cosas, que no llegamos. Egoístamente para mí me parece mal, pero que realmente creo que es algo que es necesario por hacer. Una persona que tiene que estar trabajando, por ejemplo, como mi madre, en una guardería, que esté con 67 años cogiendo a niños, limpiando niños y todo eso, yo lo veo excesivo. Lo que hay que fomentar es el trabajo a la gente joven, que es la que está realmente preparada y la que nos va a dar un futuro. En un país con una población envejecida como la de España me parece una necesidad, pero siempre y cuando por parte del gobierno antes se retoquen otras partidas creo que más injustas, como algunos sueldos de ejecutivos, de parte del gobierno, incluso de las administraciones privadas. Creo que se puede recortar de otros sitios antes que de la jubilación. Esa es la opinión de los andaluces y andaluzas en la calle. Y ahora llega el momento de las preguntas del público en el plató a nuestro invitado, el profesor Juan Torres. Así es que vamos a comenzar y hoy vamos a empezar por el principio. Almería, adelante, arriba manos. Laura, tú, adelante. Buenas noches. Buenas noches, señor Torres. Me preguntaba en función de la preocupación que tenemos en mi casa, como en muchísimos hogares más, acerca del sistema de la seguridad social. Mi padre es pensionista y me preocupa su pensión. ¿Cree usted que está en peligro con la situación actual que tenemos en nuestro país ahora mismo? Para saber si las pensiones están en peligro o no, tenemos que saber de qué depende que las pensiones estén o no en peligro. Yo me gustaría esta noche trasladar un mensaje muy optimista.
no solo porque estemos a punto de entrar en Navidad y esté detrás de usted todo un Papá Noel. Y creo que un Papá Noel se merece un discurso de optimismo y de esperanza, no solo por eso, sino también porque tengo la convicción de que no hay razones científicas que justifiquen el discurso pesimista sobre el futuro de las pensiones públicas. Y porque además se ha podido comprobar que quienes hacen ese discurso pesimista, que de vez en cuando, cada 2 por 3, empiezan a decirnos en el año 2030, en el 2015, en los 2050, no se podrán sostener las pensiones, ya se han venido equivocando siempre. Y cuando digo siempre, quiero decir siempre. O sea, es que no ha habido ni un solo informe de quienes han mantenido discursos diciendo que no se va a poder pagar las pensiones en un determinado año, que va a haber déficit en las pensiones, que se haya cumplido, que hayan acertado. Por el contrario, quienes están haciendo un planteamiento diferente y dicen, si hacemos las políticas adecuadas, el sistema de pensiones público no está en peligro, han acertado. Por lo tanto, si usted y la ciudadanía en su conjunto está dispuesta a apoyar políticas que fomenten el empleo, la igualdad, una distribución de la renta más justa, la productividad, las pensiones públicas no van a estar nunca en peligro. Si nos descuidamos y dejamos que los bancos se queden con ese discurso para quedarse con el ahorro de la gente, entonces las pensiones públicas desaparecerán, claro. Bien. Muchísimas gracias. No empezamos mal con ese mensaje optimista que nos decía el profesor Juan Torres. Vamos a ver Sevilla. Por favor, Israel, tú, adelante. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué es lo primero que haría usted para garantizar las pensiones en un futuro? Es curioso. ¿Por qué cuando se habla de pensiones se habla de garantizar, de déficit, de superávit? ¿Usted ha oído hablar alguna vez del déficit de la Casa Real? ¿Usted ha oído hablar alguna vez del déficit del Cuerpo Nacional de Policía? ¿Del déficit de la Administración de Justicia, el Ejército? ¿A que no? No. ¿Usted oye hablar de que la Casa Real o la Justicia o el Ejército tienen un presupuesto suficiente o insuficiente? Por lo tanto, lo que tenemos que plantear es qué se necesita para que satisfacer la necesidad de solidaridad con las personas que acaban de dejar de trabajar se pueda llevar a cabo. Y eso significa que lo que tenemos que plantearnos es qué es necesario, qué recursos hay que poner a disposición de un sistema de la seguridad social para que se pueda mantener con suficiencia. ¿Por qué siempre se habla de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y no de suficiencia? Yo creo que si habláramos de suficiencia del sector del sistema de la seguridad social, entonces nos daríamos cuenta de que lo importante es poner a su disposición los recursos necesarios. Y hay capacidad en nuestras economías para que eso sea posible. Gracias. Vamos a Granada. A ver, Granada. Estela, adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas. Yo quería saber de la cuantiosa cifra que hay de parados de larga duración. Personas de 50 y tantos años ya que se han reciclado en 1000 oficios. No las emplea nadie. ¿Ellos a qué pensión van a llegar a cobrar? ¿Va a ser digna? Sí, las políticas económicas que se hacen y se siguen aplicando son políticas de reducción del gasto, son políticas que no crean empleo, que reducen la inversión en las fuentes de la actividad económica, en la educación, en la formación, en la investigación, en el capital social. Entonces las empresas no podrán disponer de recursos para crear actividad y empleo. Si se siguen generando esas políticas de un modelo productivo orientado a la especulación, si el ahorro sigue yendo a la especulación financiera y no a la actividad productiva, si los bancos son los instrumentos para que eso ocurra, entonces es que no habrá dinero no solo para las pensiones, sino para cualquier otra cosa.
Sin embargo, si las políticas económicas que se aplican son políticas económicas que generan crecimiento económico, que generan actividad, que generan empleo de calidad, que generan más incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, entonces el sistema de pensiones públicas no va a tener ningún tipo de problema para mantenerse en el futuro. Por lo tanto, esa es la cuestión que hay que plantear. Gracias. Pero, profesor, vamos a estar en 6 millones de parados. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esa situación? Pues todo el tiempo que estemos dispuestos los ciudadanos a permitir que se sigan aplicando políticas que le dan el dinero a los bancos, que le dan el dinero a las grandes corporaciones y que no dedican los recursos a poner en marcha actividad productiva que genere empleo. Estamos viendo cómo a la banca privada se le ha dado el 10% del Producto Interior Bruto. Se le han dado miles de millones de euros en los últimos años en concepto de intereses cuando podía haberlo financiado el Banco Central Europeo. Si eso se hace así, entonces el nivel de desigualdad será tan grande que no será posible financiar las pensiones públicas. Pero si los ciudadanos votamos por otras políticas económicas y por otra utilización de los recursos, entonces la situación de las pensiones será diferente. Almería, a ver, Paco, adelante, Paco Luque. Hola, buenas noches, señor Muy Torres. buenas. Yo creo que mi pregunta se ha quedado contestada prácticamente con la de mi compañera Laura. Pero yo le preguntaría que en la actual situación económica, ¿qué tiempo le queda a la caja de las pensiones para quedarse vacía una vez que el gobierno ha utilizado parte de sus fondos? Y me gustaría saber si podemos decir que peligran las pensiones para los que se jubilen dentro de 5 o 10 años. Vamos a ver, repito lo que antes decía. ¿Por qué pensamos que se va a quedar vacía la caja de las pensiones públicas y no la caja de la Casa Real o del Ejército? La Seguridad Social tendrá el dinero que queramos los españoles que tenga. ¿Por qué nace la Seguridad Social? Pues porque queremos acabar con una lacra histórica que consistía en que la vejez fuera sinónimo de pobreza, porque se llegaba a una edad en la que ya no se podía trabajar y por lo tanto obtener recursos. Como queremos evitar eso, aprobamos un sistema, digámoslo así, de ahorro forzoso de todos nosotros, de los que trabajamos, para transferir riqueza, una parte de nuestra riqueza, a quienes ya no trabajan. Si queremos que la vejez no sea equivalente a pobreza, exclusión, los ciudadanos tenemos que decidir qué parte de nuestros recursos ponemos a disposición de esa otra parte de la población. Si lo decidimos correctamente, esa otra parte de la población no va a tener dificultad para cobrar sus pensiones. Ahora bien, si en lugar de apostar por esa solidaridad, apostamos por dedicar las rentas a otro destino, entonces pasaría exactamente igual que si decidiéramos no destinar nuestros recursos a la Administración de Justicia o a cualquier otro servicio público. Porque, insisto, los servicios públicos no tienen déficit o superávit, tienen suficiencia o insuficiencia a la hora de utilizar los recursos. Perdón, una cosa, Jesús se lo acaba de decir a usted. Si los jóvenes no trabajan, no llegan al mercado laboral, que son los que en realidad tienen que pagar la jubilación de nuestros mayores, la caja peligra. Desde mi punto de vista. Ojo. Naturalmente. Van a peligrar si seguimos consintiendo que la parte de los salarios, de la renta que corresponde a los salarios, vaya disminuyendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el año 80 los salarios representaban en el conjunto de la renta el 72%, ahora es el 60%. Toda esa parte que ha bajado de los salarios es una parte que no cotiza a la Seguridad Social, pero eso es una decisión que tiene que ver con la distribución de la renta. Si hacemos reformas fiscales que favorecen cada vez más a las rentas más altas, a los capitales bancarios, entonces es verdad que habrá menos recursos para los salarios, pero eso ha sido así no por una ley natural, sino por reformas fiscales, por reformas laborales, por reformas financieras que han hecho los gobiernos que la gente ha votado. Si hubiera votado otra cosa, la situación hubiera sido completamente distinta. Pero, profesor, perdóneme, nosotros, usted está hablando en la primera persona del plural, si hubiéramos hecho, si hiciéramos, pero nosotros ¿qué vamos a hacer, los ciudadanos? Más que buscar trabajo a los que no tienen y hacer lo mejor posible los que lo tienen, para no perderlo. Bueno, y votamos cada 4 años. La reforma fiscal
que ha hecho, por ejemplo, que las rentas de más de 300.000 euros al año paguen un 37% menos de impuestos y que la persona que gana más o menos lo de la media de ingresos solamente se le haya reducido un 1,7%, pues esos gobiernos se han elegido por los ciudadanos. Pero, es decir... Sí, pero nosotros votamos y ya hasta los 4 años. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros si durante esos 4 años está dispuesto a llamarle la atención a los gobiernos cuando se desvían de las promesas que hacen para a la hora de gobernar, ¿no? Jaime, a ver, Paqui, adelante. Hola, muy buenas noches, señor Torres. Mira, mi pregunta es muy sencilla. Si la edad de jubilación es a los 67 años, ¿cuándo se le va a dar la oportunidad a los jóvenes de trabajar y poder cotizar? Si yo misma tengo 43 años, llevo trabajando los 12 años y tengo 15 años cotizados, pues peor situación tendrá la gente joven, ¿no? Bueno, tiene usted que pensar, yo creo, que la subida en la edad de la jubilación es simplemente una manera de rebajar la pensión. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, a medida que la población se hace más mayor, pues aumenta el gasto en pensiones. Cuando aumenta el gasto en pensiones, lo lógico sería decir, a ver, si hay que gastar más en pensiones, hay que aportar más recursos para que la suficiencia del sistema se garantice. En lugar de eso, ¿qué propuestas nos están haciendo constantemente? Puede decir, bueno, como hay que gastar más en pensiones, pues no se puede gastar tanto y vamos a reducir el gasto en pensiones. Y para eso, pues aumenta la edad de jubilación, aumenta los años para calcular la base, etcétera, todas esas medidas que conocemos. Sin embargo, no se apunta a las vías que podrían aportar recursos al sistema, que serían otras, que sería aumentar el empleo, aumentar, como he dicho, la igualdad, evitar la desigualdad creciente. España se está convirtiendo en el país más desigual de Europa. Cuanto más desiguales seamos, peor va a ir la financiación de las pensiones. ¿Por qué los que proponen rebajar la pensión no se preocupan de combatir la desigualdad, que atenta mucho más al equilibrio financiero de la seguridad social? ¿Por qué no se hacen políticas mucho más activas para que las mujeres se incorporen a los mercados de trabajo? Exacto. Si en España tuviéramos la tasa de actividad y de empleo de mujeres femenina que hay en Suecia, se crearían 3 millones de puestos de trabajo más y serían 3 millones de empleos más cotizando a la seguridad social. ¿Por qué no se invierte en servicios sociales, en guarderías, en servicios de conciliación? ¿Y por qué no se hacen políticas que fomenten la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para que las mujeres se incorporen más al trabajo y por lo tanto tengamos una seguridad social con más ingresos? ¿Por qué no se piensa en eso y siempre se piensa en debilitar al sistema, en rebajar la pensión? ¿No será que lo que hay detrás de eso es que los bancos se queden con las pensiones, porque cuando la pensión no valga nada nos están diciendo sí, lo que tienen ustedes que hacer es sacarse una pensión privada? Exacto, exacto. Gracias. Gracias, Paqui. Vamos a Cádiz. José María, por tu rapidez en levantar la mano. Adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver, yo quisiera saber su opinión de este gobierno que, bueno, ha creado creo que estamos en 1 millón más de parados que anteriormente, que el año pasado. Que tiene recorte en seguridad social, recorte en sanidad, o sea, en sanidad, recorte en educación, recorte yo creo que, bueno, hasta el traje creo que no recorta. No está subiendo el IVA, no está subiendo el gas, no está subiendo, bueno, todo lo que, el gasto farmacéutico a los pensionistas con una cuota. Todo lo que lleva el sistema de bienestar social, como bien decía usted antes. Aparte, se atreve a atentar contra el Pacto de Toledo, al no cumplirlo, la subida del IBI de lo que nos pertenece a los pensionistas. Yo creo que está atentando contra el bienestar total de la base familiar, porque hoy en día hay muchas pensionistas y muchas familias en la cual se basa su pensión. Yo quería saber su opinión. Pues si le soy honesto, tengo la misma opinión que podría tener del anterior gobierno, porque en ese campo la verdad es que no
ha habido muchas diferencias en relación con algunos casos. Me da igual el gobierno sea el que sea. Los gobiernos, primero, que no cumplen con las promesas electorales, a mí me parece que son gobiernos que pierden legitimidad. Y luego creo que este gobierno pues está llevando a cabo unas políticas que están impuestas por la Unión Europea, que son muy negativas. Lo he dicho en otras ocasiones, en ningún país, en ningún momento de la historia, un país salió de una crisis como esta con las políticas que aquí se están aplicando. Y estamos empecinados en unas políticas que recortan el gasto cuando lo que hace falta es gasto para que las empresas salgan adelante, que no permiten que las empresas creen más empleo porque no garantiza la financiación, y claro, eso pone en peligro todas las áreas de los servicios públicos. Lo que ocurre, y creo que se puede afirmar con toda claridad, es que detrás de estos gobiernos, detrás de este gobierno, como detrás del gobierno de algunas comunidades autónomas, lo que hay son algunos clarísimos intereses privados que se frotan la mano cuando se recortan los presupuestos de los servicios públicos, porque lo que están haciendo es aprovechar ese debilitamiento de los servicios públicos para poder quedarse con los servicios privados, hasta el caso de que incluso en algunas comunidades autónomas los responsables de las consejerías de áreas tan importantes como la salud, la sanidad, pues eran antiguos dirigentes de la patronal privada, es decir, se sabe perfectamente para quién trabaja. Entonces yo creo que es legítimo que un gobierno haga esas políticas, pero creo que debería preguntarle a los ciudadanos si los ciudadanos realmente quieren que esas políticas se hagan, porque eso no tengo la impresión de que fuera lo que el partido que está en el gobierno pues ofreció a sus electores antes de las elecciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José María. Vamos a Málaga, por ejemplo. A ver, Álvaro, adelante. Buenas noches. Mire usted, Juan Torres, yo estoy asustado. Tengo miedo porque me siento responsable de que tengo que crear empleo para que haya pensiones en un futuro. Como futuro periodista, cuando dejes el puesto te cojo, ¿eh? No. Hombre, tengo que crear empleo. A ver, hilando esto, hay que crear empleo, pero el gobierno le pone muchísimas zancadillas a los empresarios. A cualquier empresario que le pregunte, le ahogan, por ejemplo, la seguridad social. ¿Por qué no se puede llegar a un pacto o a una especie de acuerdo con el gobierno para que esto no pase, para que lo deje un poco respirar, ya que crean empleo? Bueno, lo primero que le diría era que pierda el miedo, porque a lo mejor lo que buscan es que tenga miedo, porque el miedo paraliza, y cuando uno está paralizado no reacciona, y a lo mejor lo que habría que hacer sería reaccionar. Pero dicho eso, yo comparto eso. Es incomprensible que en España se tarde tanto en poner en marcha una empresa. No hay razón hoy día para poner en marcha una empresa, la persona que la quiera montar tenga que estar meses y meses de papeleo. Eso es un escándalo y habría que pedir responsabilidades, porque es un freno, claro, es que ya desespera y no es necesario. Es otro escándalo que cuando alguien quiera poner en marcha un negocio tenga tantas dificultades para obtener financiación inmediata. Todo eso habría que eliminarlo, porque la rapidez, la agilidad, la flexibilidad a la hora de poner en marcha ideas, de emprender negocios, de montar cooperativas, empresas de cualquier tipo, es fundamental. Cuando pasa el tiempo ya las ganas se vienen abajo, la ilusión se pierde, la energía se disipa y entonces es muy difícil que las cosas salgan bien. No hay dificultad no tiene por qué llevar tanta dificultad, pero es que a veces es curioso cómo gobiernos que se dicen ser defensores de los empresarios aniquilan a tantos empresarios. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con tantas empresas, como están obligando la política del gobierno, la política de proveedores del gobierno, que van a tener que cerrar por deudas de la administración pública. Eso no puede ser. Son empresarios, muchos de ellos, que han creado docenas de puestos de trabajo. Y no puede ser que un gobierno
establezca medidas que hunda a las empresas. Un gobierno tiene que estar para facilitar la creación de empresas. Permíteme, estoy de acuerdo con usted de que no se puede, pero ¿cuál sería la solución a eso? ¿Se podría hacer un acuerdo para que no pasase eso más? O sea, para que lo dejasen respirar y crean empleo realmente, que es lo que hace falta. En el caso de la burocracia, en el caso de la falta de agilidad, yo creo que medios hay, recursos hay, y desde luego lo que habría que pedirle a los responsables políticos es que allí donde haya un bloqueo, que se ponga en la calle el responsable de ese bloqueo, que se le ajusten las cuentas que se le tengan que ajustar, porque está paralizando la vida económica. Entonces, yo creo que eso es algo evitable. Sería comprensible que una economía tuviera dificultades cuando no hay medios, cuando hay una crisis grandísima, pero que no se puedan crear empleos por papeleos, por dificultades burocráticas, la verdad es que eso es injustificable y habría que acabar con eso. Yo creo que no sería tan difícil que las diferentes administraciones se pusieran de acuerdo. Y luego es que en este país ocurren cosas sorprendentes. Yo hace un par de años tuve que hacer un concurso de cátedra a la Universidad de Sevilla y me volvieron a pedir el título de doctor que leí, de una tesis que leí hace no sé cuántos años y que ya había presentado para ser adjunto, para ser catedrático en la Universidad de Málaga, y ahora es que tanto papeleo no es necesario y eso hay que quitárselo de encima, quitarse burocracia y darle agilidad a las cosas. Pues espero que le hayan escuchado. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Profesor, la diferencia entre las empresas que cierran y las que abren en nuestro país, la proporción, ¿cómo es? No sé si tiene el dato. Desgraciadamente, en estos momentos la diferencia es tremendamente negativa, porque están cerrando miles de empresas y en estos momentos el número de creación de empresas pues es mucho menor del número de empresas que están cerrando, lógicamente. Córdoba, Juanma, adelante. Buenas noches. Muy buenas. ¿Cree usted justo que se trate con el mismo rasero a las grandes pensiones con respecto a la de baja renta? ¿Se está castigando a una generación mermándole poder adquisitivo a una generación que levantó España, que trabajó de estajo para sus padres, que ha criado a su hijo y ahora está criando y sacando para adelante a los nietos? ¿Qué futuro y qué premio le vamos a dar a esa generación? Yo creo que si hay algo de lo que los ciudadanos, la ciudadanía tiene que sentirse orgullosa especialmente es en haber puesto en firme la seguridad social. Yo creo que no hay otra expresión más grande, ¿no?, de solidaridad. Es decir, que los que trabajamos estamos financiando a los que han terminado de trabajar con independencia, a veces incluso de su propia contribución. ¿Por qué? Porque creemos que la solidaridad es un pilar esencial de la vida social. Por eso es tan peligroso que se hagan estas propuestas que dicen, no, es que las pensiones se tienen que ajustar a la contribución, al ahorro de cada uno. Mire, eso es lo que ha pasado siempre, que los ricos ahorraban y cuando llegaban a viejos no tenían problema. Pero es que el problema es que la inmensa mayoría de la gente no puede ahorrar para que cuando termine de trabajar, porque llega un momento en que las personas tienen derecho a dejar de trabajar para vivir y de otro modo y sentirse felices de otra manera, puedan hacerlo efectivamente en esas condiciones de buena vida, de bienestar. Y yo creo que el hecho de que hayamos conseguido eso es la expresión de que un pueblo madura, de que un pueblo es un pueblo que está progresando. Por eso, tirar de misiles a esa línea de flotación y, en definitiva, tratar de limitar el principio de solidaridad que hay en la seguridad social es tremendo, porque no estamos hablando entonces solo de una cuestión financiera, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de filosofía, de civilización, porque estamos diciendo que nuestra forma de vivir, en lugar de asentarse sobre la solidaridad, se va a asentar sobre el principio de sálvese el que pueda. Y eso es la barbarie, eso es la selva. Y la selva no es el lugar donde los seres humanos debemos convivir. Entonces yo creo que tenemos que ser muy firmes
a la hora de reclamar y de exigir que la seguridad social se asiente sobre el principio de la solidaridad. Y eso significa, como decía antes, que sobre todo nos planteamos qué es lo que necesita la seguridad social para poder garantizar que todo el mundo que ha llegado a jubilarse tenga una pensión decente. Y eso que se necesita hay que aportarlo y tenemos medios para hacerlo. Nos están engañando con discursos diciendo que si nos vamos a hacer cada vez más viejos, pero que luego no tienen en cuenta la productividad que va a crecer, que nos están diciendo que la demografía, y no es la demografía, es la desigualdad, son las políticas que destruyen empleo, las que amenazan a las pensiones. Por eso yo creo que si reafirmamos el sentimiento de defender la solidaridad, podremos garantizar que esas pensiones en el futuro sean incluso mejor que las de ahora. ¿Nadie ve peligro en las pensiones de los directivos de bancos que se han jubilado haciendo negocios nefastos y se han jubilado con pagas blindadas altísimas y jubilados de 600, 700 euros? ¿Esas pensiones sí corren peligro? Esas pensiones, brevemente, profesor. Sí, esas son las pensiones que son pensiones que da una empresa privada, no forman parte del sistema de pensiones públicas. Es posiblemente una de las manifestaciones de que hay quien no entiende que la solidaridad es el mejor principio para que la sociedad se organice, ¿no? Profesor, vamos un poquito, porque hay muchísimas preguntas, lo veo en las caras de todo nuestro público. Vamos a Jaén. A ver, María José, adelante. Buenas noches, señor Torres. ¿Están actualmente garantizadas las pensiones para personas que tienen en torno a los 40 años, como en mi caso, y que cuando cumplamos los 65, pues lógicamente no vamos a haber cotizado lo exigido? Si mantenemos una tasa de crecimiento más o menos estable como la de años anteriores, si mantenemos una tasa de empleo más o menos aceptable, si aumentamos la productividad más o menos como ha ido creciendo en los últimos años, incluso así las pensiones estarían garantizadas. Lógicamente va a haber más población pensionista, pero también va a ser verdad que los menores trabajadores que habrá por cada pensionista serán más productivos y por lo tanto podrán garantizarla. Si no hacemos políticas hoy día y en los próximos años orientadas a eso, si dejamos que aumente el desempleo, la desigualdad, que las mujeres se queden en trabajos de segunda fila, con trabajos precarios y parciales, pues entonces sí, efectivamente, no solo las pensiones, la sanidad, la educación pública y el bienestar elemental de las personas estará, por supuesto, en peligro. Puedo estar tranquila, ¿no? Si usted y el conjunto de la ciudadanía forzamos que haya otras políticas, pues yo creo que podemos estar tranquilos. Vale, gracias. ¿A qué edad empezó usted a cotizar, profesor? Si la recuerda. No, yo la recuerdo perfectamente porque yo terminé la carrera con 21 años y pico, pues desde aquel momento empecé a cotizar. A los 21 años empezó a cotizar. Sí. Si levantara aquí las manos de los que tienen 21 años y más, Córdoba, Juan, adelante. Buenas noches, señor Torres. Buenas. Me alegro mucho el mensaje que nos está dando ahora por vísperas de Navidad, porque después de lo escuchado en el programa pasado, pues la verdad nos quedamos todos listos, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que la edad de jubilación se ha fijado a los 67 años y que, por otro lado, actualmente hay 2 personas cotizando por pensionistas, sinceramente, ¿usted cree que de seguir así están aseguradas las pensiones? Le repito que yo no, sí, ya sé que no es por Navidad, es que los economistas que han hecho modelos para decir que en 1990, 95, 2000, 2005, 2010 iba a haber déficit, es que no han acertado, es que se han equivocado siempre. Por lo tanto, es que se van a seguir equivocando. Si las políticas son las adecuadas, hay capacidad de generar productividad, crecimiento de la actividad económica suficiente y, por lo tanto, se trata de garantizar las condiciones del equilibrio financiero de la seguridad social. Y, además, ¿en dónde está escrito? Pongamos que no se puede conseguir que las cotizaciones sociales financien el total de las pensiones. Vamos a suponer que no se pudiera, que cualquier modelo que sea más realista que los que hacen estos economistas para los bancos, que son los que financian esos estudios,
lo puede demostrar. Vamos a suponer que no fuese así, que faltara dinero. ¿En qué sitio está escrito que no puede haber dinero del Estado, por ejemplo, procedente de los impuestos, para apoyar el gasto en pensiones? En otros países europeos eso también se hace y tiene una doble fuente de financiación. Por lo tanto, no hay por qué asumir que el riesgo es el que se dice si, insisto, las políticas son otras. Permítame un segundito nada más. ¿En qué otra ocasión España se ha visto que haya dos personas cotizando por un pensionista? ¿Ya ha ocurrido antes? Hombre, es que es lo lógico que ocurra. Porque, mire, lo que no puede ser, se lo voy a enseñar porque me lo he traído, una pequeña... lo que no puede ser es esto, esta chuleta es una noticia de un periódico. El Fondo Monetario Internacional pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Aquí lo tienen. O sea, vivir más de lo esperado es un riesgo. En consecuencia, dice, el organismo quiere que la edad de jubilación se ajuste con la esperanza de vida. El fondo plantea que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad. Claro. Esto es lo que hay detrás de esos discursos que nos están diciendo que no se pueden pagar las pensiones, para que ustedes se asusten, para que le entre el miedo y salga corriendo a un banco a hacerse un plan de pensión privado. O sea, que nos engaña y nos están engañando en todo. Llámelo usted como quiera. Muchísimas gracias. Las redes sociales se mueven en todo momento y es el momento de traer aire fresco con Mar Barrera. Mar, buenas noches. Profesor, mis amigos de las redes me han recordado una frase que dijo Antonio Machado y creo que era oportuno traerla a plato. Para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Y dicho esto, pues también quiero dar las gracias porque ya somos el foro de la comunidad de Canal Sur con más seguidores. Muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Y le pido ahora que sea breve en sus respuestas, como hay que escribir en las redes sociales también, ¿no? La gente en general, tanto las personas mayores como los más jóvenes, hay un clamor popular, hay muchísima preocupación por las pensiones. Por ejemplo, uno de nuestros usuarios, que tiene 34 años, se pregunta si el Estado le devolverá todo el dinero que le ha retenido para su pensión o lo perderá. El Estado no le ha retenido el dinero de su pensión. El sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto, es decir, de solidaridad, y los que trabajamos contribuimos para la pensión en este momento de quien no está trabajando. Es un ejercicio de solidaridad y con él pasará exactamente igual. Lo contrario sería que cada uno se financiara su pensión en un sistema de capitalización que no es el que existe en España. Cuando contribuimos a la seguridad social, el dinero deja de ser nuestro. Es un dinero que aportamos a la caja común, a la caja solidaria que permite que las personas que no tienen en este momento ya ingreso del trabajo puedan tener un ingreso digno por pensión. Segunda pregunta, ¿por qué siendo tan importante el pago de las pensiones no se saca el dinero de otro lugar? ¿IVA, IRPF? Pues en principio porque no hacía falta, porque con las contribuciones, las cotizaciones sociales se podía prácticamente financiar, incluso todavía se está financiando así las pensiones contributivas, pero como he dicho antes, puede ser, y de hecho en otros países europeos así se hace, que se financie lo que fuese necesario con otras vías de ingresos del Estado. De hecho, en España tenemos todavía recorrido para aumentar impuestos y podríamos disponer incluso de ingresos adicionales para financiar el sistema público de pensiones. Y tercera y última pregunta, una profesora interina y sin oposiciones, ¿qué pensión va a tener si aún no sabe cuándo empezar a trabajar? Si no empieza a trabajar pronto y si no hacemos frente de una manera muy directa, muy ejecutiva y muy acertada a los problemas que tenemos, de personas que llegan a los 30 y tantos años y no se han incorporado al mercado de trabajo, entonces el problema que tendremos en España en 20 o 25 años, que no se engañe nadie, no será un problema de pensiones, será un problema mucho peor, será un problema de un estallido social sin comparación ninguna. Lo que se pondrá en peligro no es que esa persona
pueda cobrar una pensión. Lo que se pondrá en peligro es que pueda vivir cuando sus padres no la tengan en su casa o cuando no tenga ingresos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el problema no es preocuparnos solo por la seguridad social, sino por todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de una actividad económica sostenible, duradera a lo largo del tiempo y también igualitaria, porque si no es igualitaria, el sistema de pensiones también se viene abajo. Les han cerrado y los tiene más negros que los jóvenes todavía. Me parece excesivo, porque es que no vamos a llegar, por lo menos nosotros y nuestros hijos, la juventud de ahora, tal y como están las cosas, que no llegamos. Egoístamente para mí me parece mal, pero que realmente creo que es algo que es necesario por hacer. Una persona que tiene que estar trabajando, por ejemplo, como mi madre, en una guardería, que esté con 67 años cogiendo a niños, limpiando niños, y todo eso yo lo veo excesivo. Lo que hay que fomentar es el trabajo a la gente joven, que es la que está realmente preparada y la que nos va a dar un futuro. En un país con una población envejecida como la de España me parece una necesidad. Pero siempre y cuando por parte del gobierno antes se retoquen otras partidas, creo que más injustas, como algunos sueldos de ejecutivos, de parte del gobierno, incluso. Buenas noches, profesor, y bienvenido de nuevo a Pido la Palabra. Juan Torres es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y es uno de los mayores expertos en teoría económica del país. Pero antes de que empiecen ya con las preguntas más cañeras para nuestro invitado, hemos salido a la calle a preguntarle a los andaluces qué piensan de las pensiones. Para hacer sostenible el sistema de pensiones, lo que se debe de fomentar es el empleo, porque la gente que está contribuyendo a que el sistema sea sostenible, tanto pensiones como sanidad, como servicios sociales, es la gente trabajadora, la gente que aporta con sus impuestos. Como está la situación ahora mismo en España, no veo descabellado que suba la edad hasta los 60. Vista del plan que tenemos, pues hay que hacer ajustes y si el gobierno lo ha decidido, me parece perfecto. Mejor adelantarlo, en vez de 67, 63 o 60, para así darle paso mejor a los jóvenes. Me parece un disparate porque la gente también empieza a trabajar tan tarde, no sé cuándo van a empezar a cobrar los pobrecitos una pensión. Me lo veo difícil. Pues me parece bien porque cada vez la esperanza de vida es mayor. Entonces tiene que ir de acuerdo, ¿no?, con los tiempos. A 70 y tantos años, o 60 y tantos años, que voy a disfrutar luego de descanso, nada. Es luego entre las enfermedades y lo que no son las enfermedades, me voy de la vida sin saber que he estado en ella. Pues si sigue habiendo trabajo llegaremos a los 67, pero si no hay trabajo, de hecho hay mucha gente que tiene a lo mejor 52 años, se han quedado en paro porque la... 37 años, aunque habrá casos en que no será posible por la profesión sea arriesgada. Yo tengo 33, yo empecé a trabajar con 25, yo no, en verano me he puesto a echar cuentas, pero como que creo que no voy a llegar. Como autónomo que soy, 67 años me parece todavía hasta poco, porque yo soy de las personas que creo que voy a morir trabajando. Depende de las profesiones también, depende de la gente, el que quiera seguir que siga, como profesores, etcétera, pero otras profesiones más duras pues no lo veo justo. Hombre, yo creo que hasta los 65 está bien, porque una persona ya con más de 65 años, o incluso hay gente ya a partir de los 60 ya es demasiado mayor. No sé yo hasta qué punto podría llegar una persona a trabajar hasta esa edad. Me parece que debería de seguir siendo a los 65, pero... Querido público, buenas noches. Si hoy es jueves, son en este momento las 10:30 de la noche y esto es Canal Sur Televisión. Esto será... La pasada semana hablábamos del tema de las pensiones y ustedes nos han pedido que volvamos a hablar de este tema, pero eso sí, le vamos a dar otro punto de vista, otra visión del tema. Para ello hemos invitado al catedrático de Economía Aplicada, Juan Torres, que está con nosotros. Juan Torres, por favor.